dragones, vistos en Oriente como sabias criaturas que traían la buena suerte, considerados en Occidente una calamidad. Lo que veían los jugadores, aquellos antiguos humanos, les hizo preguntarse con severidad, si acaso aquellos hombres que inventaron el concepto en su mundo, no habían visto con sus propios ojos a dos distintas criaturas, antes de plasmar sus diseños con tinta. Y si fue así, lamentaron no haber caído en ese otro mundo, donde los dragones benévolos y no un desastre natural al lado. Deseaban haber conocido ese lugar, donde eran sabios dioses que ayudaban a los necesitados, y no estos dioses iracundos, de los cuales uno hoy plantaba cara a los hijos abandonados por sus amigos. Sus escamas doradas resplandecían con luz propia, y reflejaban el terreno a su alrededor. Sus alas, 3 enormes pares en hileras, se extendieron amenazantes, provocando una ráfaga que por poco y mata a los aventureros, que por milagro no fueron tocados por las piedras que habían salido disparadas como metralla. Un rugido se escuchó, tan potente, tan poderoso, que hizo temblar la tierra debajo de los guardianes, y dejó sordos al Cerebrate y Bafarot. Pequeños relámpagos salían del suelo y golpeaban el cuerpo del dragón, pero no le dañaban, parecían de hecho, alimentar la luz que emitía la criatura. Esta bestia cuadrúpeda, con la cola terminada en púas, de colmillos más filosos que la adamantina y garras de acero frío, este dios encarnado, gobernante de la luz, era un dragón. Un verdadero Lord Dragón. ¿Promesas? ¿Compromiso? Después de ver lo que realmente eran los dragones de este mundo, los seres supremos mandaron al diablo cada una de esas cosas. Y sin importarles dañar la confianza que los guardianes tenían por ellos y su palabra, se decidieron a partir en ayuda de los guardianes, que encaraban a uno de los gobernantes de este mundo. Los supremos creyeron entonces que darles tiempo a los dragones era un error. Esta amenaza debía ser frenada, aquí y ahora, comenzando por esa maldita criatura. Sangre divina. Pero entonces, mientras la bestia rugía, y los otros 2 guardianes preparaban la contraofensiva, lanzó un hechizo de mejora, con un único objetivo, ella. Lealtad. Susurró la sacerdotisa del templo, y sacó de un oscuro abismo, la lanza principal del equipo de Rubedo. Una fina tira de metal, con apariencia de estar hecha de porcelana, terminada en un filo gris de metal amargo. Como respuesta a la acción de Aureole, el dragón tomó aire, y de entre sus colmillos comenzó a escaparse una poderosa luz. Aquel no era magia salvaje o arcana, sino la pura habilidad nata de los dragones para exhalar en forma de un aliento, su propia naturaleza. ¿Aureole? Preguntaron los guardianes esperando órdenes de la comandante, antes de atacar. Esperen. Pero esta no tenía intención, al menos por ahora, de usar a los poderosos guardianes. Aureole era una sacerdotisa en su estado más puro. No tenía magias ofensivas, sus capacidades de combate en general eran las más pobres entre los guardianes de nivel 100. Todas sus magias estaban destinadas a causar molestias en el enemigo y potenciar aliados. Todo lo que era ella estaba incompleto si no peleaba al lado de Rubedo. Pero aún esa guardiana incompleta, esa sacerdotisa nacida para servir como escudera, no dejaba de ostentar el nivel 100, y estadísticas enfocadas a la fuerza, la inteligencia y las destrezas. Estadísticas necesarias para desbloquear muchas de sus magias de apoyo. Estadísticas que hoy convirtieron la lanza en sus manos, en una herramienta para matar dragones. Aureole arrojó la lanza hacia el dragón, que al mismo tiempo desató su poderoso aliento contra los guardianes. Protección. La piedra comenzó a fundirse al entrar en contacto con el aliento del dragón. El escudo de la sacerdotisa fue empujado un par de centímetros con el primer impacto, y el calor estaba lastimando a los aventureros, que a pesar de no recibir un ataque directo, no tenían lo necesario para lidiar con el daño ambiental que causaba ese ataque. Pero casi a la par que el aliento de dragón los impactaba, la lanza hacía lo mismo. Esta vez en el cuerpo de la criatura. Se escuchó un chillido, un patético chillido proveniente de la criatura que se mostró como un dios encarnado. La lanza le perforó el pecho, y a poco se quedó de perforarle uno de sus corazones. La criatura detuvo su aliento tras ser dañado, y molesto, intentó arrancar la lanza de su pecho, tomando así un tesoro de Aureole. Peor entonces, la lanza desapareció, y reapareció en las manos de la sacerdotisa. Una habilidad dada a Aureole para que Rubedo pudiera arrojar sus armas. Mucho se habló siempre de la poderosa creación de Tabula, la niña que terminó de masacrar a los invasores de la tumba, y tan fue el miedo y la sorpresa por aquella criatura,
que a menudo se pasaba por alto a la aterradora sacerdotisa que siempre se mantuvo a su lado durante la batalla. Hoy el dragón enfrentaba a esa mujer, aquella sirviente divina creada por Ashura Ishida, que incomplacida de ver el pecho del dragón perforado, no tuvo dudas de su siguiente paso. Justo antes de que el mundo recobrara su color, Aureole recitó, dimensional loca. Al terminar sus palabras, el tiempo del mundo volvió a correr, y al mismo tiempo, los portales verdes fueron destruidos. La humana inmortal le cerró el escape al dragón y a sus hijos. A la vez, y sin saberlo, evitó que sus señores rompieran su promesa, y se presentaran en este campo. Y lo hizo, porque estaba segura de que ese dragón debilitado, no era una amenaza, para ella o sus compañeros. Esencia de vida. Recitó la sacerdotisa, y después rió con ternura. ¡Qué impresionante cantidad de vida tienes, oh gran dragón! Pero creo que eso no es ni siquiera una fracción de lo que debía ser, ¿o me equivoco? ¿Qué haces?, se preguntaron los supremos, al ver que la guardiana del templo de cerezos le hablaba con tranquilidad al enemigo. ¿Cuánto fue que gastaste de tu vida en ese castigo divino? ¿El 50? ¿El 70% de tu vida total? El dragón mostró una mirada llena de duda, y colmada de desprecio. Aureole puso sus manos junto a sus oídos. ¡Qué lindo rugido! Imagino que fue el que diste al mismo tiempo que lanzabas ese ataque tan peculiar, Aureole. ¿Órdenes? Los guardianes se inquietaban, pues los híbridos se estaban posicionando junto a su padre, preparados para la batalla, y aunque ellos, los guardianes, no pudieran perder frente a esos seres, corrían el riesgo de tener que dejar morir a los miembros del grupo de héroes. Tu ataque llegó aquí hace exactamente 58.5 segundos, eliminando el tiempo que estuvimos congelados. Y el ruido de tu rugido llegó aquí 58.5 segundos después de que lanzaras el ataque. Qué curioso, ¿no te parece? Tu ataque llegó aquí antes que el sonido de tu rugido. Los guardianes agudizaron sus oídos, pero no parecieron percibir nada de lo que Aureole decía. Uno de los híbridos, sin embargo, sus orejas se movieron y después su rostro se llenó de terror. El Lord Dragón, herido, siguió mirando a Aureole en silencio, escuchando atentamente sus palabras, presintiendo que algo en ellas terminaría por ser perjudicial si no las escuchaba. Considerando la relación entre ambos tiempos, tu ataque llegó aquí al doble de la velocidad del sonido, a una velocidad de 0.686 kilómetros por segundo. Eso quiere decir que tu grito, que viajó a 0.343 kilómetros por segundo durante 117 segundos, se originó a entre 40 y 41 kilómetros de nuestra posición actual. Maldita. Gritó furioso el dragón. Ni los supremos o los guerreros entendieron qué decía Aureole o por qué. Solo Pandora, Actor y Nigredo comprendieron el sentido de esas palabras. Si la memoria no me falla, al este, a 40 kilómetros de aquí se encuentran algunas montañas, dentro del territorio de los Minotauros. Imagino que ahí está su nido. ¿Me equivoco, señor dragón? El dragón y sus hijos hicieron el amago de atacar, pero entonces, Aureole alzó la mano, pidiéndoles tiempo. Alguien nos está viendo, y esa persona ahora conoce la posición aproximada de su nido. ¿Qué habrá ahí, me pregunto? ¿Armas? ¿Joyas? O quizás, otros subordinados suyos más débiles, que no eran dignos de estar en este confrontamiento. El dragón apretó la quijada, y por un momento se sintió aliviado. Parecía que la mujer, esa sacerdotisa, no sabía de la relación filial entre el dragón y los híbridos. Pero ese respiro de alivio fue destruido por Cerebrate. Son sus hijos, son sus hijos. Kanan-sama. El cuerpo del dragón templó. Agachó la cabeza de manera inconsciente. Por un momento tuvo la esperanza de que ésta no fuera la diosa de la piedad, dado que sus otros compañeros no la llamaban con ese nombre. Pero ahora ese humano, ese insignificante humano, no solo confirmó que estos híbridos eran sus hijos, sino además llamó a Aureole por ese nombre. Vaya. Entonces creo que lo tengo con las manos atadas, ¿no es así, señor dragón? No puede escapar de aquí sin vencerme, pero aún si lo intenta, seguramente quienes nos observan, ya habrán sido conscientes de lo que deben hacer, y estén en estos momentos enviando tropas a su nido. En ese momento Momonga ordenó que tal cosa se hiciera al instante. Que un grupo fuera enviado a esa zona, y abriera una ruta de teletransporte para poder reenviar un grupo y encontrar el nido. El lanzo dejado contra Audillon salió disparado hacia donde Aureole predijo que podría estar la guardia de ese Lord Dragón. Dicho eso, puede pelear si lo desea,
señor dragón, respetaré esa decisión y se le capturará a usted y a sus hijos. Pero, si elige rendirse en este instante, le aseguro que podrá conocer la gran piedad de la que mis señores son capaces. El dragón miró la venda negra que cubría los ojos de la mujer. Quería saber cómo eran sus ojos, quería ver cómo era la mirada que acompañaba a esa maldumasta sonrisa. Draco se convirtió pronto en un hombre olvidado, reemplazado por un título: el Lord Dragón de la Brillantez. Pero aun si el mundo olvidaba a menudo que los dragones poseían un nombre, dentro de su corazón él seguía siendo Draco y jamás dejó de serlo. Hijo de un antiguo emperador que gobernó el oeste del continente, nacido tiempo después de la muerte del dios dragón, y criado en un mundo donde los dragones ya no eran los gobernantes sino un objetivo. Draco recordó a su padre, quien fuera asesinado por un grupo de jugadores, a los cuales Draco y sus hermanos dieron muerte, tan solo días después de ocurrida la tragedia. Y quizás fue ese día, con la sangre de los jugadores en sus garras, que se dio cuenta de lo distanciado que se encontraba de los demás miembros de su raza. Pues mientras sus hermanos se embriagaban con su victoria, Draco lloraba al padre que le habían arrebatado. Lloró por aquel anciano que con desprecio lo nombró una desgracia. ¿Cuándo fue que todo comenzó?, se preguntó el dragón mientras navegaba por sus recuerdos. ¿Cuándo fue que dio la espalda a lo que su raza llamaba orgullo? Según su padre y hermanos, ese día fue en el cual una sirvienta humana entró a la sala donde descansaba, vestida con pequeños harapos que dejaban al descubierto la mayor parte de su figura. Según sus congéneres, ese día Draco había abandonado el orgullo por su sangre, al infructuosamente intentar de concebir una descendencia con aquella raza inferior. Dio la espalda al orgullo de dragón, el día que dio rienda suelta a sus extrañas fascinaciones y enfermizos deseos. ¿Pero qué tan cierto podía ser eso? Porque era un error intentar mezclar su sangre con la de otras razas. Que no había sido un humano quien dio muerte al dios dragón. ¿No fueron esas mismas razas inferiores quienes llevaron a los dragones al borde de la extinción? Porque era malo vivir libre de aquel estúpido orgullo. Sus hermanos vivieron orgullosos de ser llamados dragones, y ebrios por el poder de su propia naturaleza, avanzaron sin planes ni conocimiento a una guerra que perdieron, y en la cual murieron. ¿De qué servía ese orgullo si Draco era el único que había logrado mantener con vida a tantos hijos y durante tanto tiempo? ¿De qué servía el orgullo? Al mirar frente a él, a los demonios amenazando su vida y la de sus hijos, supo para qué servía dicho orgullo. «Baja la cabeza y rinde ante nosotros», dijo Draco a Aureole, quien no cambió su expresión, pese a que el dragón acababa de decir justo lo que ella estaba por decirle. «Si lo hago, ¿me dejarán vivir? Si lo hago, permitirán que yo y mis hijos nos marchemos, a condición de que les sirvamos». «En efecto», respondió la sacerdotisa. El dragón dejó salir un largo suspiro. ¿Cuántas veces no había escuchado que dragones habían muerto tras escuchar esa misma propuesta? ¿A cuántos hermanos no perdió, por jugadores que solicitaban eso mismo a cambio de sus vidas? Arue, Tanisla, Crem. El Lord Dragón de la Brillantez nombró a sus 3 hijos mayores. Sus queridas niñas y su primogénito, la descendencia que tuvo con un demonio, un ángel y un espíritu, le miraron desconsolados. Nunca en la vida habían escuchado hablar de esa manera a su padre, tan triste, tan distante. Mis queridos hijos, ¿estarían dispuestos a morir junto a su padre? Aureole torció el rostro, sorprendida. Los hijos de Draco, los mayores que se encontraban inmediatamente detrás suyo, con lágrimas y sonrisas en sus rostros, respondieron con un fuerte sí. ¿Cuántas veces no había escuchado que dragones habían muerto tras escuchar esa misma propuesta? ¿A cuántos hermanos no perdió, por jugadores que solicitaban eso mismo a cambio de sus vidas? Y ahora lo entendía por qué ningún dragón en la historia se había subordinado a la orden de los jugadores. Porque ningún dragón en la historia, nunca, ninguno de ellos bajaría nunca la cabeza, y se resignaría a convertirse en una simple mascota. Y quien lo hiciera, no era un dragón, sino una simple rata alada, como las que habitaban en las montañas heladas del norte. Porque es mejor morir de pie que vivir de arrodillado, porque nunca podría acostumbrarse a un collar atado a su cuello. Porque ante todo era un dragón, y aunque fuera solo en parte, sus hijos también lo eran, y no permitiría que ninguno de ellos conociera el sufrimiento de vivir encadenado, a merced de otros y con el miedo de morir asesinado en cualquier momento. Aureole pecó de ingenua. Toda su vida la había pasado en el templo de cerezos, creyendo comprender la verdadera naturaleza de las cosas.
creyendo que cualquier criatura se sometería naturalmente a la voluntad de su señor. Pero si el mundo estuviese lleno de criaturas tan dóciles, nunca ninguna guerra se hubiese peleado, nunca el sufrimiento habría tenido cabida en este mundo, y la vida eventualmente se habría terminado. Porque desde el momento en el que se nace, todo ser vivo lucha por sobrevivir, y aquellos santos que no lo hacen, o aquellos cobardes que se niegan a hacerlo, nunca vivieron en primer lugar. Mis hijos, llamen a sus hermanos. Infórmenles de la amenaza, que huyan a donde les he enseñado. Que carguen solo con lo más esencial, solo con lo verdaderamente irreemplazable. El más rápido de sus hijos, no solo en cuerpo, sino además en pensamiento, dirigió su mano a la oreja, y recitó el hechizo que salvaría la vida a sus hermanos más pequeños. M mensaje. Maldición. Aureole no podía creer que un método tan simple se le hubiese escapado. Anu. Y cuando intentó corregir su error, alguien la detuvo. Anular. El hechizo de anulación de Aureole fue asimismo anulado por el de Lord Dragón. Van enemigos. Lárguense de ahí y solo tomen lo más importante. Como no se había dado cuenta, se recriminó Aureole, como no se había dado cuenta de que ellos podían comunicarse con las personas en la guardia. ¿Por qué había revelado algo tan importante? Incluso dijo que la gente de su amo apenas estaba en camino, y en un mundo donde la magia espacial era una realidad, un aviso con pocos segundos de antelación podía salvar la vida a los amenazados y desmoronar toda una operación. ¿Cómo pudo cometer tal estupidez? Ahora escapen. Huyen de la barrera y teletranspórtense lejos. Con dolor, sus hijos obedecieron. Perdóname, padre. Se disculpó Kercronis antes de salir corriendo. Pero mientras corría, el avergonzado hijo que por fallar la misión llevó a este escenario, como si quisiera redimirse, gritó: no avancen al oeste. Quédense conformes con el corazón del continente. Y nunca mi padre o sus hijos nos meternos con ustedes. Gritó Kercronis el mensaje que estaba destinado a darles a Crystal Tears, después de mostrarles el poder que ostentaban los descendientes del dragón. Lo único que deseaba Draco era que su hogar y el de sus hijos no fuera amenazado. Solo quería honrar a su padre, al hacer que el oeste, el lugar donde antes él gobernó, fuera un lugar seguro para los dragones. Pero ahora eso ya no tenía sentido, todo terminó. Ahora el oeste debía ser abandonado, y Draco encontraría su muerte a manos de Kanan, pero ella no era Kanan. Shaitear. Cositus. Aureole, quien no tenía verdadera autoridad sobre las novias vampiro y las damas, nombró a quienes sí podían ordenar sobre ellas. Ustedes, vayan por los que escapan. Ordenó Shaitear a sus novias. Llévenselos lejos. Ordenó Cositus. No tenía sentido que monstruos de ese nivel estuvieran aquí. Solo un solo soplo del aliento de ese dragón podría asesinarlos, y pelear mientras se protegía a Crystal Tears sería ridículo. Lo mejor era intentar capturar a quienes escapaban. Lo mejor era obtener rehenes, y evitar que los sirvientes de Momonga murieran. Dragon Slayer, Dragon Burst, semilla del mal, diosa de la cosecha, escudo del dragón, lanza del señor de las 9 hojas. Aureole comenzó a arrojar hechizo tras hechizo sobre sus compañeros, quienes impacientes esperaban por el final, para poder arrojarse sin contenerse, contra aquella calamidad alada llamada dragón. Más con simpleza, casi absurda. Como si intentara mofarse de los interminables preparativos de Aureole, el Lord Dragón de la Brillantez hizo uso de tan solo 3 palabras, para hacerle ver a Aureole que se había equivocado de enemigo. Háganlo. Los protegeré. Los 3 hijos de Draco, sus 3 primogénitos, buscaron dentro de sus almas el poder que habían obtenido después de tantos milenios, luchando y aprendiendo junto a su padre. Buscaron el poder que hacía tan peligrosos a los dragones, y por el cual ellos habían nacido, el poder que habían robado a los seres del otro mundo, y a la diosa a medias que los trajo. Puertas del abismo. La caída de los tronos. Ruptura del alma. Con horror, con auténtico horror, los guardianes y sus amos, el tesorero y sus compañeros, vieron formarse alrededor de esos 3 sujetos, 3 domos blancos. Al mismo tiempo. Los dragones no eran jugadores. Los jugadores no eran dragones. Los humanos y los humanoides, las bestias y los monstruos,
nunca serían como los anteriores, pero ellos sí podían. Ellos aspiraban al mundo y el mundo los reconoció. Draco se plantó frente a sus hijos mayores, los niños que tanta felicidad y orgullo habían traído a su corazón, y la causa por la cual, en cierto punto de su vida, se olvidó de una de sus hijas. Y se desinteresó de lo que podía pasarle a Draudillon. Aureole, que seguía conectada al mensaje de su amo, escuchó como el Overlord gritaba: «Despierten a Rubedo». Y sintió miedo en su corazón, pues su propio amo veía, no al dragón, sino a sus hijos como una amenaza digna de enfrentar a la diosa a la que Aureole servía. Pero a pesar de escuchar el nombre de esa pequeña, la guardiana no sintió alivio en su corazón, pues sin ella presente para despertarla, a los seres supremos les tomaría 8 minutos activarla. No podían confiar en la entidad más poderosa de Nazarick para salvarlos. Durante al menos 8 minutos, ella y los guardianes estaban solos, enfrentándose a la muerte y a quienes le servían. Draco y sus hijos levantaron la mirada, negaron ceder, negaron la vida que venía como premio si se rendirán, y si era el caso, también aceptaban la muerte, pero no entrarían a ese abismo en silencio. Si la muerte quería arrastrarlos a la nada, bien, que así fuera, pero antes tendría que arrancarle pies y manos, alas y colmillos, pues no le seguirían en paz, y hasta su último momento, con la ira de sus ancestros contenida dentro de sus almas, lucharían para evitar su propia extinción. Y aquellas criaturas, esos híbridos que eran la vergüenza de los dragones, rugieron ante sus enemigos, y sus gritos fueron acompañados por las voces del pasado. Los 3 hijos mayores de Draco tomaron el poder arrebatado a los jugadores, y lo apuntaron en su contra. Su carta de triunfo contra cualquier enemigo que tocara a su puerta. Con fuerza, el mitad demonio desató el infierno que habitaba su corazón. Dio rienda suelta a la nada que le gobernaba, y un domo blanco se formó sobre él. Puertas del abismo. Recito Crem. El sagrado fruto prohibido, nacido del ángel que una vez Draco salvó, juzgó como indignos de la vida a los demonios que tocaban hoy la sagrada tierra de este mundo, y les tachó de invasores, nacidos de la voluntad de una diosa a medias, y les desterró. La caída de los tronos. Signo de exclamación abierta. Gritó Tanisla con fuerza. Y la tercera hija, aquella pequeña bribona que aspiraba a volverse un dragón, y quien fue la primera en robar aquel poder, pensó que no había mejor arma contra los jugadores que la versión reducida de la magia salvaje que alguna vez uno de los más poderosos dragones desató. Ruptura del alma. Arue. Llamó un poder aterrador, incluso para su padre, un poder aterrador, y detrás de su figura, proyectándose sobre su domo blanco, parecía formarse la sombra de una parca, que miraba a los ojos cubiertos de la sirviente de lo divino. Inconscientes de que una verdadera deidad estaba en camino de ser despertada, los hijos de Draco pusieron todo de sí, sin guardarse nada, creyendo que había vuelto aquella diosa que atentaba contra su título. Aureole lo sabía, tenían que soportar 8 minutos, tan solo 8 minutos para que Aureole viniera, ignorando cualquier magia que a otros se los impidiera. Debían resistir 8 minutos hasta que la deidad de su templo pusiera sus pies sobre el suelo de este mundo, pero si debía serse sincera, prefería eliminar a sus enemigos, aquí, ahora, y sin más espera. Pues si Rubedo plantaba cara a los dragones, estos jamás volverían a atacar directamente. Y el mundo tendría que ser reducido a cenizas para encontrar las aterrorizadas almas que llegasen a conocerla. Y así se encararon, quienes debían, pero no querían esperar 8 minutos a que el refuerzo llegara, y quienes tenían que resistir hasta que los hechizos se activaran. Y una carrera contrarreloj empezó. Y las espadas, y las hachas, y las lanzas apuntaron a Draco y a los niños detrás de él, pero aquellas armas se encontraban lejanas de sus objetivos, lo suficiente como para convertir aquella lanza divina en solo una amenaza vacía. Lo que los guardianes tenían en sus manos no eran armas, sino la esperanza de hacer daño a Draco. No serían verdaderos artefactos de guerra hasta que el dragón estuviera al alcance de su filo, y por ello, llenos de valor, Shaitear y Cositus se lanzaron contra el dragón, cargado con ellos la voluntad de no perder, pero también la arrogancia de creer que no podían hacerlo. Esencia de mana, esencia de vida. Aureole hizo lo que los nuevos sirvientes de Nazarick declararon como algo vital para enfrentarse a un dragón. ¿Cuánta vida le quedaba? ¿Cuánto mana tenía? Con alivio Aureole vio que vida, más bien le quedaba poca, la misma cantidad que tenía un hechicero de retaguardia como Momonga. Pero con temor admiró, que su magia era incluso superior a la de su amo no muerto.
Y si bien su propio creador le enseñó que las estadísticas no lo eran todo, aún así, tuvo respeto por la fuerza de su oponente, y ello se reflejó en una lluvia de bufos sobre sus compañeros. Pero era frustrante, Pandora's actor se había equivocado y a la vez no. El equipo que envió era temible, virtualmente invisible dentro de los estándares de Nazarick, pero fuera de ellos, estaban mal equilibrados. El karma negativo de Shaitear hacía que las bendiciones no se adhirieran apropiadamente a ella, mientras que el guerrero insecto, que no poseía una armadura cubriéndole, se negaba de muchas de las ventajas que ofrecía Aureole con los encantamientos sobre las mismas. Y sin poder hacer nada más por sus queridos compañeros, Aureole les dejó partir. Ya no podía gastar mana en bendiciones dobles, no hasta saber a qué clase de enemigos se enfrentaban. Y que los dioses fueran testigos, Drauco estaba lejos de lo esperado por los guardianes o los propios jugadores. Inferno. Gritó el dragón. No gasto vida sino mana. El enemigo arrojó un hechizo de magia arcana. Y el suelo rugió, se agrietó, y entonces la tierra misma exhaló un fuego que comenzó a derretir la piedra, y golpeó furioso, como una tormenta, a la guardiana no muerto y el insecto de hielo, ambos débiles contra este elemento. Bolero Fire. Y, de nuevo Aureole arrojó una bendición del 10º nivel, que, pese a no poder adherirse bien a sus compañeros, les evitó un daño masivo. Pero aun con ello, Shaitear se quejó, y Cositus sintió que las llamas se colaban por debajo de su exoesqueleto. Pero ello no era lo peor vino cuando el suelo comenzó a volverse líquido, y se tornó más difícil mantenerse sobre él. Drauco vio cómo sus enemigos disminuyeron su velocidad, y sabiendo que no podían escapar, extendió sus 2 pares de alas, y realizó el mismo ataque de Kerkronis, solo que a una mayor escala. Lo que aquel mocoso había hecho no era más que una versión imperfecta de la técnica que su padre le enseñó. Tormenta blanca. Ni la vida ni el mana de Drauco se redujo. No era ni magia salvaje o arcana, sino una habilidad natural del dragón. Las escamas de sus alas membranosas, tan duras como el metal arcoíris, se convirtieron en pequeñas partículas que salieron disparadas a modo de metralla. Maldición. Shaitear. Los guardianes, que no podían moverse para evitar la lluvia blanca que se dirigía hacia ellos, se prepararon, y sabiendo que sus defensas eran mejores, Cositus se plantó frente a Shaitear para recibir el ataque. No hacía falta que los dos sufrieran el daño de ese ataque, pero también, Aureole determinó que ninguno tenía por qué sufrirlo. Protección. Y apareció en escena una de las más grandes virtudes de Aureole. Una barrera dorada se interpuso entre los dos guardianes y la tormenta blanca, que comenzó a pulverizarse una vez tocaba la bendición de Aureole. Peor vaya locura era esta. Shaitear y Cositus seguían recibiendo daño del suelo que exhalaba llamas, mientras que el escudo dorado de la protección comenzaba a agrietarse tras recibir tanto daño y de manera tan constante. Lo peor de esa lluvia blanca era que al tocar el fuego las escamas se volvían proyectiles al rojo vivo, y eso sin duda se hubiese dañado severamente a Cositus. No solo había sido un hechizo ofensivo, eran 2 que se habían combinado para un tercero. Pero para suerte de los guardianes, la metralla de sus escamas no era eterna, y ahora el dragón había perdido la armadura que protegía a sus alas. Poco a poco el fuego dejó de salir, y aunque el suelo seguía rojo, casi convertido en lava, los 2 guardianes podían resistir el daño de fuego. Y la no muerta se arrojó seguida por el insecto de hielo. Ambos buscaban venganza por el daño sufrido, no a sus personas, sino al equipo regalado por sus creadores. Pero tal furia ciega les hizo tan vulnerables, que sin darse cuenta cayeron en una doble trampa del enemigo. Tierra viva. Drauco se paró en 2 patas, y después enterró sus garras frontales contra el suelo. Como resultado, el suelo comenzó a comportarse como agua, y a producir una ola por el golpe de Drauco. Solo la tierra no debía ser un problema, pero ahora el suelo era prácticamente un mar de fuego, y si ahora se le sumaba el elemento tierra, la protección de Aureole no sería suficiente para defenderlos. Una ola de 3 metros se dirigió hacia los guardianes, que no podían moverse apropiadamente en este suelo tan inestable. ¿Pero y qué? Fly. ¿Qué importaba si no podían pisar esta tierra indigna? No eran lombrices que se arrastraban por el suelo, no eran como los humanos del otro mundo, condenados y atados a vivir en la tierra. Las divinas creaciones de Peroroncino,
y Takemi Katsuchi emprendieron vuelo y evitaron las olas de lava que como puro daño colateral mató a las dos damas del hielo que se habían quedado junto a Aureole. Y quienes no merecían que la guardiana del templo de cerezos se gastase mana para proteger sus vidas. Pero qué ataque tan poderoso. Había logrado dar muerte a dos monstruos de nivel 90, pero a cambio, el Lord Dragón de la Brillantez ya tenía poco menos de su mana, y lo había gastado en solo 2 ataques. Quizás fuera por usar elementos distintos a los que gobernaba por naturaleza, pero habían sido suficientemente costosos como para que Aureole pensara que la muerte había llegado por fin al dragón, ¿o no? Los guardianes vieron al dragón, y quizás por la forma de su hocico, no lograron diferenciar bien sus emociones, pero los otros niños encerrados en las cúpulas blancas sonrieron, al ver a los guardianes en el cielo. Y entonces pasó. Autoridad de Kalos. Los guardianes cayeron en la trampa del dragón. El fuego, la tierra, la lluvia de balas blancas. Los 3 ataques tenían una altura baja, y cada uno hubiese sido mejor evitarlo al volar. De haber sido más experimentados, los guardianes se hubiesen dado cuenta de las intenciones de su enemigo. Quería que volaran, querían que se desprendieran del suelo, y eso era porque, ¿qué demonios? La magia de Draco, que consumió casi todo su mana restante, anuló el vuelo por magia, y entonces, a 5 metros sobre el suelo, y a 20 de su objetivo, los 2 guardianes quedaron en el aire, y comenzaron a caer. Pero si Draco gastó todo su mana, y la habilidad que solo podía usar una vez al día en sacarlo del suelo, esto no podía terminar solo con ellos cayendo. ¿Ahora qué? Se preguntó Aureole. El dragón ya no tenía mana para un ataque poderoso, y la de super nivel de sus hijos seguía cargándose. Draco no podía usar magia salvaje por los ítems mundiales que Cositus y Shaitear llevaban, entonces ¿cómo les lastimaría? ¿Cómo pretendía atacar? Si exhalaba su aliento, Aureole le empalaría. Si usaba magia salvaje, esta sería anulada, y no quedaba mana para lanzar magia arcana. Piel del coloso. Justo a tiempo Aureole recordó el tercer sistema de magia de este mundo. 1. Que el propio Kerkronis usó. Divina aceleración de flujo. El cuerpo de Draco brilló, y en poco más de medio cuarto de segundo, cerró los 20 metros que le separaban de los 2 guardianes en el aire. ¿Artes marciales? Logró pensar Shaitear al ver al dragón materializarse de pronto frente a ella. Hoja fantasma. Grito Draco. Manto oscuro. Placas irrompibles. La no muerta y el insecto tomaron la decisión correcta, se protegieron contra el daño físico y apuntaron sus armas, en un intento por lastimar a su agresor cuando éste les atacara. Aceleración de flujo. Fortaleza móvil. Pero fue para nada, el dragón se puso en 2 patas, y apuntó sus garras a los guardianes en el aire. Rayos blancos recubrieron el filo de las garras, sus manos se encendieron con aura vermellón, y su cuerpo entero se encendió con un resplandor dorado. Explosión oscura. Y, por último, agregó el mismo ataque que antes usó Kerkronis para lastimar a Shaitear. Un hechizo para potenciar el filo de sus garras, otro para hacer irrompibles sus manos, una aceleración para no errar el ataque, y una explosión oscura para matarlos. 4 artes marciales al mismo tiempo, de un dragón que conocía como mínimo 3 sistemas de magia. Esto era un dragón. Esto era un Lord Dragón. Las placas en el exoesqueleto de Cositus crujieron, la armadura carmesí se agrietó. Cálida sangre roja, y helada sangre azul, salieron de la vampiro no muerto y el demonio de hielo. Se contaba una leyenda, más antigua que los jugadores o los humanos, incluso anterior a Echo. Se decía que un animal, no un monstruo, ángel o demonio, sencillamente un animal, que al inicio de su vida no posea ni siquiera raciocinio, desarrolló un arma, con la cual asestó un golpeo al orgullo, y la razón de los dragones. Él fue el creador de las artes marciales. Un cisma ajeno a Echo y las propias criaturas aladas que una vez gobernaron el mundo. Y aunque aquella historia es tema para otro día, hoy resonaba en este campo de batalla. Las artes marciales no fueron creadas para luchar contra los dragones o los jugadores, sino contra ese mismo sistema que todos nombraron magia, y que nunca se dudara del poder de un dragón que abandonó el orgullo y aprendió las habilidades con las que las razas inferiores aniquilaron a los suyos. Y que nunca se dudara de ese sistema, que los dragones, ángeles, espíritus y demonios nombraron como enemigo, pues ello permitió a Kerkronis lastimar a Shaitear.
porque ello era lo que ahora hacía posible que las filosas garras del dragón, penetrasen por encima de las habilidades, magias y protecciones raciales. La sangre cálida de la verdadera, y una vampiro sangre pura bañó las garras de Draco, y un poco de la helada sustancia azulada que salía del insecto le salpicó en la cara. Ojalá esto hubiese sido el final, ojalá con ello Draco hubiese matado a los guardianes, pero por supuesto, aún seguían ahí las miradas retadoras del insecto y la vampiro. Aún seguía ahí su voluntad de pelear, y el deseo por arrancarle la cabeza. Draco podía ver el daño hecho. Quizás sus cuerpos dieran una mala impresión, pero sus vidas, su HP apenas había bajado, y aún estaba muy lejos del cero. Como sea, él no esperaba menos de los conquistadores de 3 ítems mundiales. Endurecimiento recitó el dragón, y su mana. No era un ataque, no era ninguna clase de habilidad ofensiva. La magia solo endureció un pedazo de terreno bajo de él. Y entonces el dragón retiró sus garras. La cola de Draco brilló antes de que siquiera él pronunciara su habilidad. Cola de hierro. Los dos guardianes que intentaban convocar magia en el aire fueron golpeados por la cola del dragón, y entonces se vio el propósito de la tierra endurecida. En lugar de quedarse enterrados en el suelo por el impacto, después de ser azotados por la larga cola de Draco, los guardianes rebotaron contra el suelo y volvieron a estar en el aire. ¿Cuántas fuerza se necesitaba para que un objeto se levantara tanto después de chocarse contra el duro suelo? El complicado rostro de los guardianes decía mucho de sí. No sabían exactamente qué hacer. Durante toda su vida combatieron contra jugadores. Jamás imaginaron tener que enfrentar a esta clase de criaturas de dimensiones tan grandes, y sus creadores tampoco. No tenían programada ninguna contraacción a los ataques del dragón. Pero no por ello estaban indefensos. Al ver que la cola estaba por azotarlos de nuevo, Shaitear extendió las alas blancas de su espalda. No sabía si era posible volar con ellas, después de esa extraña magia, pero creyó que valía la pena intentarlo. No se equivocó. Shaitear logró aletear, y evitar así el golpe de la cola. La táctica de Cositus fue más extrema. Pilar de hielo. Sobre la tierra enfurecida de Draco se materializó un enorme pilar a su lado, hecho de hielo que pronto golpeó a Cositus, dañándolo un poco, pero además dándole una plataforma donde apoyarse. La cola de Draco golpeó a Cositus y su pilar, destrozó al segundo y dañó al primero, pero ese último ataque le saldría bastante caro. El dragón gritó de dolor. Ya con una plataforma donde poner sus pies, justo después del ataque del dragón, Cositus arremetió con sus 4 armas, y en un instante, arrebató la punta de la cola del dragón. Draco aporreó el suelo, causando que muchas pequeñas piedras salieran disparadas como balas, y las ocupó como distracción para retroceder. Shaitear volaba, y Cositus se erguía orgulloso sobre su pilar. ¿Cuánto MP le queda, Aureol? Preguntó la vampira. No lo suficiente como para otro ataque como antes, respondió la sacerdotisa. ¿Y cuánto HP nos queda? Preguntó la guardiana de los primeros 3 pisos. Sin mentir, Aureol le respondió. Más del 80%, y reveló esa información por la misma razón que Shaitear tenía para preguntarlo. Apuntaban a desmoralizar al dragón. Dentro de sí mismo, el dragón sonrió amargamente. Aún con las artes marciales, aún después de tantos trucos seguía en desventaja, y apenas había pasado medio minuto desde iniciada la batalla. Sus hijos no estaban cerca de desatar sus magias. Ustedes son los jugadores más poderosos que he enfrentado en mi larga vida, declaró Draco. Sus hijos, concentrados en sus hechizos, no hicieron comentarios al respecto, pero les dolió en el corazón escuchar a su padre dar esas palabras, que malinterpretaron como últimas. Pero dentro de sí mismo, con un plan en mente, se reafirmó que no eran las criaturas más peligrosas con las que había peleado, ni de las que había escuchado hablar. Una explosión se escuchó a lo lejos, y junto a ella el grito de una mujer. Recordatorio para Draco, que aun si estos fueran las criaturas contra las que jamás había peleado, no por ello perdería o dejaría de pelear. Ese mismo sonido recordó a los guardianes que esto era una lucha contra tiempo. Y por lo amenazadores que se veían los domos blancos de ellos, hijos de Draco, lo mejor era no darles oportunidad. Sin mana pensaron, sin vida pensaron. Draco había gastado sus pocos recursos. Este debilitado dragón, que antes de iniciada la batalla lanzó un ataque que pudo haber dejado una cicatriz en el mundo, creyeron ellos. Estaba ya librando una batalla por mera inercia. Y los guardianes aún tenían muchas cartas que jugar.
No podremos detenerlo sin derribar primero a ese deseado. Gritó Shaitear. Cositus, ahora iremos con todo. Declaró la vampiro con alas ángel. Cositus apuntó su espada con dirección al dragón. Nice. Recito, y el suelo congeló. 30 centímetros de hielo cubrieron el suelo, cambiando por completo el clima de la noche. Las patas de Draco quedaron envueltas en el hielo. No le lastimaron por fortuna, y el hielo no pudo atravesar el domo blanco de la magia de supernivel. Pero esta superficie tan resbaladiza, era lo que Cositus necesitaba para moverse mejor, y ahora que no había mana para un segundo infierno, ese hielo se quedaría ahí el tiempo que el guardián si lo necesitara. Shaitear de pronto se vio rodeada por pequeñas criaturas oscuras, sus familiares, a los cuales, sin piedad comenzó a matar con su lanza, y así, curó todas sus heridas. El poco HP que Draco le quitó, lo recuperó enseguida. Y si no fuera suficientemente malo, lo peor aún estaba por llegar. Enerjar una segunda Shaitear apareció, hecha de algún material alba, pero que exhibía el mismo poder físico que la guardiana. Pero, a pesar de encarar la guardiana que solo una vez perdió un duelo, al demonio que custodiaba el piso de hielo y la mano derecha de la diosa Rubedo, el dragón no temblaba. Fortaleza impenetrable. Susurró, a ojos de los confundidos guardianes. Shaitear arrojó la lanza blanca de su mano hacia el dragón, y conectó un estruendoso golpe. De no haberse cubierto por sus artes marciales, el dragón aseguró, hubiese recibido bastante daño. Shaitear, Aureole y Cositus, repitió Draco dentro de su mente. Estas eran las primeras criaturas en mucho tiempo que realmente habían logrado ponerlo en aprietos. Ni siquiera los jugadores del pasado podían compararse, y al parecer, apenas se habían mostrado una fracción de lo que eran capaces, cosa que quedó demostrada tras ver todo cosas que se habían reservado. Pero aún están verdes, pensó. Díganme, ¿alguna vez han peleado contra un dragón? Preguntó Draco a sus oponentes, quienes respondieron, no con palabras, sino con acciones. Lanzándose de nuevo contra la criatura, esta vez, desde varios ángulos, aprovechando sus nuevos números. Eso contestaba la pregunta. No cabe duda de que son peligrosos, pero, ¿no se comparaban a otros dragones, o a mis propios hijos? Pensó. Si no tuvieran esos ítems mundiales, mejor véanlo por ustedes mismo. Rey Escarlata. Gritó el dragón. Aureole miró sorprendida la magia que usaba Draco, no era arcana, sino salvaje. Su vida se consumió casi hasta el cero, y entonces, sobre la criatura nació un estruendo, y una grieta se abrió en el espacio. De ella comenzó a emanar sangre, una magia aberrante. Los familiares de Shaitear y su propia copia Alba, se tiñeron de rojo, comenzaron a sangrar por todos los orificios, sus vidas se les estaban escapando, literalmente de las manos. Y entonces pasó, la copia de Shaitear, quien tenía sus mismas habilidades, equipo y defensas, fue asesinada de un solo hechizo. Cuando la sangre que emanó de la grieta cayó sobre la espalda de Draco, ésta se cerró, pero se llevó consigo a una de las habilidades más poderosas de la vampira, y a los familiares restantes. Muerte instantánea. Aureole sintió su sangre congelarse al darse cuenta de la suerte que tenían al llevar consigo los sagrados tesoros de la tumba. Determinó de inmediato, que, de no ser por ellos, hubieran tenido el mismo destino que las invocaciones de Shaitear. Pero ¿cómo? ¿Cómo de fuerte tenía que ser un dragón, para asesinar de un solo hechizo a una copia de nivel 100? ¿Cómo de fuerte era la magia salvaje a la que ahora eran inmunes? Divina bendición. El MP restante de Draco se consumió, a cambio, su vida comenzó a regenerarse a un ritmo alarmante. Sangrado continuo. Como respuesta, Aureole lanzó una negación de hechizos sanadores, pero quizás fue un poco demasiado tarde. En un momento, la vida del dragón, que estaba por llegar a cero, ahora era comparable a la de Albedo y aún no terminaba, aún esa bestia tenía más cartas por jugar. Bendición. De sabiduría. Esta vez la vida fue consumida y el MP se regeneró. ¿Qué clase de juego enfermizo era este? Aureole. Gritó Shaitear. Peor no había nada que la sacerdotisa pudiera hacer. Aureole no tenía magias para contrarrestar un hechizo que recuperara mana, porque en un inicio, no existía ninguno en Yggdrasil. A cambio de casi el 20% de su vida, el dragón recuperó la totalidad de su HP. Y con ello, no solo era ahora más fuerte que cuando llegó, sino que también demostró
que si no se le maldecía para que no pudiera curarse, entonces podría entrar en un bucle infinito, recuperando vida con su magia arcana, y MP con la salvaje. Aureole experimentó el mismo sentimiento que los jugadores que enfrentaron a Rubedo. Trampa. Repitió las palabras de los jugadores que caían uno por uno contra su diosa. Esto lo aseguraba, no podía quedarse en la retaguardia. Cositus. Dame tus armas. Gritó la guardiana del templo de cerezos al insecto de hielo. Obediente a la orden de un superior, Cositus arrojó sus espadas a la sacerdotisa, quedándose él, solo con el hacha. Las armas entregadas se introdujeron en la dimensión negra del almacén de la Aureole, quien aún con la lanza en sus manos, se posicionó detrás de Cositus. Esta forma de pelear era ineficiente en cualquiera que no fuera Rubedo, pero aunque fuera poco, ayudaría a Cositus y Shaitear, y le permitiría participar en el frente de la batalla. Deslizándose por el suelo congelado de Cositus y surcando el cielo con sus dos enormes alas blancas, los guardianes reanudaron su ataque, confiados en que la magia salvaje, la mayor arma de esta criatura, sería ineficiente contra ellos. Pero cuando más se acercaron, Aureole creyó ver una sonrisa en el rostro del dragón. Se habían equivocado enormemente, al apresurarse, al sentirse amenazada de verdad. Aureole había cometido un error fatal, olvidar que su señora no estaba aquí para ella. Lo dicho. Están verdes. Prisión de luz. Un cubo, hecho de paredes luminosas, encerró a los guardianes. La vida del dragón se redujo de nuevo. Estaba hecha con magia salvaje. Los hijos de Draco quedaron fuera, y en este pequeño espacio reducido, quedaron los 4. ¿Pero qué pensaba el dragón? Por como Cositus le quitó la cola, y viendo que no lo atacaban a distancia, era evidente que sus enemigos eran mejores en el combate cuerpo a cuerpo. Entonces, ¿cuál era el sentido en ponerse a sí mismo en este pequeño espacio? Dragon Rush. El cuerpo del dragón se encendió en un color rojo. De nuevo su vida se redujo. Algo más que no habían considerado los guardianes. La magia salvaje no solo podía usarse para atacar, también podría potenciar el cuerpo de esa criatura, de ese monstruo. Aureole introdujo su mano en la dimensión negra de su inventario, y de él sacó una de las espadas de Cositus. Noche eterna. Recitó antes de darle el arma a su compañero. Cositus recibió la espada con una de sus 4 manos, y la apuntó hacia el dragón, ya muy cerca a él. Pilar. De hielo. Esta vez la magia no fue arrojada como apoyo sino como ataque potenciado por la magia de Aureole. 27 pilares filosos salieron disparados de la superficie helada, amenazando con empalar al dragón. Pero Draco saltó como si su cuerpo fuera una pluma, evitando así los pilares de hielo, que terminaron por chocar contra las paredes del cubo y desquebrajándose al golpearla. Y lo peor no era eso, sino que cuando Shaitear quiso cazarlo en el aire, el dragón no quedó suspendido, en cambio, comenzó a caminar por las paredes de su cubo, a una velocidad que sorprendió incluso a los guardianes. Aquella criatura enorme se movía con elegancia por el estrecho cubo, convirtiendo esta batalla en una de 3 dimensiones. Pero Shaitear no dejaría que esto siguiera pasando, e intentó usar el pequeño espacio en contra del propio Draco. Minas aéreas. Recitó, con la suficiente fuerza para que sus compañeros la escucharan, pero a la vez, esperando que el dragón que se movía por el cubo no hubiese logrado distinguir el hechizo, pero lo hizo. Fortaleza. Móvil. Draco se lanzó intencionalmente hacia las minas aéreas de que Shaitear acababa de plantar, pero con su cuerpo fortificado por las artes marciales. Cuando éstas explotaron, el daño terminó siendo mayor en Shaitear que en el dragón. En este pequeño espacio las explosiones fueron más potentes. Ice Blast. Cazador del abismo. Remolinos. Pero las explosiones desaceleraron al dragón, que comenzó a tardar más tiempo en caer del que seguramente esperaba. Los guardianes no desaprovecharon su oportunidad, lanzaron lo que tenían, lo poco o lo mucho que tenían en ese momento, y potenciados por Aureole. Fortaleza. Aún aturdido por usar la fortaleza móvil, el dragón solo pudo usar la forma más básica del arte marcial defensivo. No fue suficiente. Trozos enormes de hielo impactaron al dragón, la lanza de Shaitear le atravesó el pecho, y generó una explosión dentro. El dragón salió disparado contra el muro. Padre. 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 Gritaron sus hijos, aún cargando sus magias de super nivel. Parecía que Draco se había desmayado un momento. Las voces de sus niños le regresaron a este mundo.
y de inmediato volvió a correr por los muros luminosos de su prisión. Maldición. Al ver que la criatura retomaba esa forma de mover tan molesta sin aparentemente ninguna dificultad, creyó que sus ataques habían sido de nuevo inútiles. Lo herimos. Pero Aureo le confirmó lo contrario. El dragón había sido lastimado y muy seriamente, pese a haberse protegido por las escamas de un dragón, y el arte nacido para contrarrestar la magia. Si los hijos del dragón no lanzaban sus magias en los próximos 48 segundos, su padre estaría muerto. Ni siquiera haría falta esperar a Rubedo,